Él nunca soñó con ser simplemente famoso, quería ser una leyenda y lo logró. Para muchos, el nombre Farrokh Bulsara no significará absolutamente nada. A diferencia de su mundialmente famoso seudónimo, Freddie Mercury, su vida estuvo llena de contradicciones. Por un lado, había una naturaleza tímida y reservada, y por el otro, carisma, pasión por la elegancia, fiestas ruidosas y amor sin ataduras. ¿Cómo un chico de una familia religiosa de la lejana isla de Zanzíbar conquistó el escenario mundial? ¿A quién llamaba su esposa, aunque nunca se casó oficialmente? ¿Y cómo pasó el gran Freddie Mercury los últimos meses de su vida? Ponte cómodo, porque estamos a punto de comenzar. El 5 de septiembre de 1946, nació en la ciudad de Piedra, uno de los distritos más antiguos de la isla de Zanzíbar, la futura estrella del espectáculo, Farrokh Bulsara. Su padre, Bomi Bulsara, era contador en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. El esposo ganaba bastante bien, así que la familia tenía todo lo necesario. 6 años después, Farrokh tuvo una hermana menor llamada Kashmira. Su madre, Jair Bulsara, se dedicaba al cuidado del hogar y a la crianza de los 2 hijos. El nombre real de nuestro héroe, traducido del farsi, significaba feliz, y probablemente realmente dio su bendición al destino del niño. Desde una edad temprana, conquistaba los corazones de las personas con su encantadora sonrisa, a la que ni siquiera los jueces más meticulosos podían resistirse. Un día, Jair envió una foto de su hijo de 1 año a un concurso local, donde ganó el primer premio. Sus padres eran parsis y seguían una religión muy antigua, el zoroastrismo, y su apellido provenía del nombre de la isla de Balsad, que está al norte de Bombay. Los padres del pequeño Farrokh criaron a sus hijos siguiendo todas las tradiciones parsis. La familia asistía a varios festivales en el Templo de los Adoradores del Fuego, donde Farrokh también pasó por una iniciación ceremonial en la fe zoroastriana. Farrokh creció siendo avanzado y curioso. También se sentía muy atraído por la cultura occidental, con su música y sus revistas populares que ocasionalmente llegaban a su isla. Los padres decidieron que un chico tan brillante estaría mejor en el internado cerrado de St. Peter. Tenían varias otras razones para enviar a su hijo de 7 años a Bombay. Los Bulsara eran de allí y habían dejado su tierra natal solo por el trabajo del padre, Bomi, y la familia. Los parientes permanecían en Bombay, y el pequeño Farrokh podía visitarlos ocasionalmente los fines de semana. Y también era allí donde se ubicaba la comunidad más grande de seguidores del zoroastrismo. Freddie Mercury profesará esta fe toda su vida. La mayoría de la gente no lo sabrá, porque los zoroastrianos no practican el rezo con no creyentes ni discuten temas espirituales con ellos. Sin embargo, algunos historiadores notaron la influencia del zoroastrismo en la obra del músico. Por ejemplo, en algunas poses en las portadas que se asemejaban a salas de oración, en los platillos de los videos musicales y el eterno enfrentamiento de ángeles y demonios en algunas de sus canciones, por ejemplo en My Fairy King. Pero volvamos a su infancia. Quizás fue la separación de sus padres a una edad tan temprana lo que influyó en el comportamiento más bien distante de Farrokh. Rara vez compartía con sus seres queridos las dificultades que tenía que enfrentar en su vida independiente. A pesar de esto, él, como todas las personas, tendía a idealizar ese periodo de su vida, del cual hablaría más de una vez en entrevistas. Fui un niño precoz. Mis padres pensaron que el internado me haría bien, así que me enviaron a uno cuando tenía 7 años. Miro hacia atrás y creo que fue maravilloso. Aprendes a cuidarte a ti mismo y me enseñó a tener responsabilidad. No hay duda de que un chico tan talentoso se destacó como un estudiante capaz. Esto fue confirmado por las cartas conservadas de la escuela en las que se notaba el buen desempeño académico de Farrokh. Desde niño tuvo ese amor por la creatividad. Le encantaba dibujar y gustosamente regalaba sus obras a amigos y parientes. Corrían rumores de que eran bastante buenas y hábiles. Entre los deportes, a Farrokh le gustaban el tenis, el hockey y el boxeo. A los 10 años recibió el título de campeón escolar de tenis de mesa, y a los 12 ganó la competencia juvenil All Around. Pero su pasión principal era la música, y para ser más precisos, su pasión por cantar. Farrokh dedicaba todo su tiempo al coro escolar, algo que era difícil no notar. Al chico le encantaba tanto cantar que el director de la escuela escribió una carta a sus padres en la que recomendaba encarecidamente que su hijo tomara clases de piano e incluso ayudó a pagarlas para que fueran asequibles para la familia.
Así, la música pasó de ser un simple pasatiempo a algo más serio. A pesar de que desde niño, Farrokh fue un chico brillante con un talento único, se comportaba con mucha timidez en la vida cotidiana. Ferenc Irani, amigo de la escuela de Freddie, recordaba: era un introvertido, pero también podía ser bastante payaso cuando quería, como Jerry Lewis, el famoso comediante de esa época. Era muy solitario, más feliz cuando tocaba el piano o estaba en la escuela de arte. Su amor por la música occidental solo creció con el tiempo. Así que, además del piano, el joven de 12 años decidió aprender a tocar la guitarra. El rock and roll se convirtió en una verdadera pasión para Farrokh. Así, el chico y sus amigos formaron una banda de verdad, con un nombre muy inusual para esos tiempos, especialmente dentro del marco escolar: The Hectics. Así recordaba uno de los excompañeros de clase de Freddie aquellos tiempos. Podía tocar cualquier cosa. Tenía la habilidad única de escuchar una canción en la radio solo una vez y poder tocarla perfectamente. Podía cantar cualquier cosa, desde rock and roll hasta música clásica. Por ejemplo, además de The Hectics, también formaba parte de una banda de música clásica occidental en la escuela, donde 3 chicos cantaban en 3 tonos diferentes. Y esa es probablemente una de las razones del sonido ecléctico que creó para Queen años después. Entrando en detalles, el fundador oficial de la banda fue Bruce Murray, de 12 años, pero fue Farrokh quien se convirtió en el corazón del grupo. Incluso entonces, parecía una estrella de verdad en comparación con los demás. Era el vocalista principal de The Hectics y tocaba la guitarra. Músicos famosos de los años 50 como Fabian, Ricky Nelson, Fats Domino, así como Little Richard y Elvis Presley, se convirtieron en la inspiración ideológica para la creatividad de estos músicos novatos. Parecían guitarras baratas, una batería y una caja a la que le ataron una cuerda para que esa estructura sirviera de sustituto de un bajo. Era muy difícil llamar música a los sonidos que producían. Pero a los adolescentes esto no les avergonzaba, porque su objetivo principal era ser populares con las chicas. Y funcionó, porque los músicos rápidamente ganaron popularidad y reunían a casi todos los estudiantes de Panchgani en sus conciertos. Pero la razón principal de nuestro éxito fue Freddie. Él era el único músico de verdad entre nosotros, dijo Ferenc Irani, quien era uno de los miembros de The Hectics en una entrevista. Los 5 chicos tenían una apariencia extravagante: el cabello teñido y rizado, corbatas delgadas, pantalones ajustados y zapatos de punta. The Hectics no desaprovechaban ninguna oportunidad para actuar y lucirse, y participaban en todas las actividades escolares. Freddie, tan tímido y callado en la vida, se volvía increíblemente temperamental y fogoso en el escenario, y su arte era admirado. Todos los miembros de la banda admitieron que sin él no habrían ganado tanta popularidad entre los estudiantes locales. Aunque los chicos tenían habilidades innatas, estudiar notación musical no era una tarea fácil para él. Dedicaba todo su tiempo libre a componer sus nuevos éxitos. Fue en esta época cuando comenzó a llamarse Freddie, para que a sus amigos de habla inglesa les resultara más fácil pronunciar su nombre. Este cambio también fue influenciado por la moda de la cultura occidental. A pesar de sus éxitos en los estudios y la música, la vida escolar de Freddie no fue tan dulce. De adulto, recordó: todas las cosas que se dicen de los internados son más o menos ciertas, todo el acoso y lo demás. He tenido algún que otro profesor persiguiéndome. Es parte de la vida. Además de eso, estaban las burlas de sus compañeros por la famosa sonrisa del cantante. Esta era una característica congénita de Freddie, ya que tenía 4 dientes extra en la parte posterior de la boca que con el tiempo presionaban cada vez más a los demás. Debido a esto, el chico desarrolló una mordida desalineada. Por supuesto, esta peculiaridad no pasó desapercibida para sus compañeros, quienes le otorgaron el apodo de The Bucky, dientón, y se burlaban constantemente de él. Desafortunadamente, esta ridiculización acompañó a Freddie toda su vida. El chico constantemente intentaba tirar de su labio superior o cubrirse la boca con el micrófono. Era muy tímido, intentaba sonreír lo menos posible o se cubría la boca con la mano. Según una versión, precisamente por eso se dejó el famoso bigote, para distraer la atención de su sonrisa inusual. Por cierto, al contrario, el bigote molestó a los fans por un tiempo, hasta el punto de que enviaron paquetes enteros de maquinillas de afeitar al estudio de grabación. Pero después de volverse famoso y adinerado, Mercury decidió no cambiar nada en su sonrisa.
Temía que una cirugía pudiera alterar su rango vocal de 4 octavas, aunque los médicos le aseguraban lo contrario. Pero Freddie realmente creía que eran esos 4 dientes extra los que ensanchaban su paladar y hacían su voz más potente y poderosa. Pero volvamos a los tiempos escolares. Aunque las clases de música ocasionalmente interferían con sus estudios, algo que a sus profesores no les agradaba mucho, Freddie completó con éxito un curso de piano y obtuvo un en 4º grado en teoría y práctica. Sin embargo, la futura estrella suspendería los exámenes finales de la escuela secundaria. A los 16 años, Freddie regresó a casa con sus padres. Pero al mismo tiempo, la vida en su Zanzíbar natal había cambiado drásticamente. Gran Bretaña había reconocido su independencia y comenzaron levantamientos masivos en la isla. Todos los residentes indios del sultanato, incluida la familia Bulsara, tenían 6 meses para abandonar Zanzíbar. La familia emigró a Inglaterra, donde primero se quedaron con parientes en Feltham, West Middlesex. Más tarde compraron su propia casa y comenzaron a reconstruir sus vidas. Un joven de origen parsi era muy diferente de los adolescentes británicos. Freddie se recuperó de su vida pasada y se familiarizó con el nuevo mundo, teniendo sentimientos más bien encontrados. Después de todo, crecí en la India. Allí veía pobreza por todas partes, pero aquí solo se puede pensar en la pobreza. El nuevo look de Freddie consistía en un peinado voluminoso, jeans rotos y una camiseta desgastada. Se adaptó rápidamente y comenzó a disfrutar de su estilo inusual. El carisma innato de Mercury atraía a la gente. Pronto encontró amigos con los que salía y se divertía, pero esa pasión por los clubes nocturnos causó el descontento de sus padres. La educación también fue una de las razones de conflicto en la familia. Freddie se negaba tercamente a obtener una profesión más seria y prometedora, en opinión de sus padres. Él insistía en dedicarse exclusivamente a lo creativo, en lugar de ser un abogado o contador estático. Sin embargo, lograron encontrar un compromiso. Mercury comenzó un curso de 2 años estudiando arte en el Isleworth Polytechnic, en el oeste de Londres. Sus compañeros de clase acogieron calurosamente al encantador joven, y Freddie, para ajustarse a su estilo, vestía pantalones ajustados y chaquetas cortas, aunque le quedaban bastante pequeños. Se unió al coro de la universidad y consiguió un papel en la producción navideña. No dejaba de practicar, tocando el teclado y escribiendo canciones. Tras recibir su diploma, la futura estrella continuó sus estudios, aprendiendo gráficos e ilustración en el Ealing Art College. Admiraba a Jimi Hendrix, cuya obra inspiró tanto a Freddie que el joven decidió dedicarle su tesis. En la universidad, el joven se abrió cada vez más y mostró su naturaleza extraordinaria. No le importaba hacer algún atuendo extraño e inusual con un mantel y simplemente llevarlo a clase. Mucha gente cree que tengo mal genio, pero me gusta ser ambiguo y rodearme de complejos y conflictivos hijos de perra. En compañía de gente impecable, me aburriría. Freddie conoció al igualmente inusual y talentoso David Bowie cuando este vino a la universidad para un concierto. Freddie ayudó con el equipo musical e improvisó algo parecido a un escenario con las mesas del comedor. David no pudo evitar notar a Mercury y quedó muy impresionado. Fue un encuentro verdaderamente legendario, a partir del cual comenzó su comunicación. ¿Quieren saber más sobre la trayectoria creativa de Bowie o de otras celebridades favoritas? Escríbanlo en los comentarios. Siempre agradecemos sus comentarios y deseos. Después de graduarse, Freddie decidió empezar a vivir por separado, también debido a conflictos con un vecino por la música fuerte. Alquiló un apartamento en Londres. Ahora tenía otro problema. Tenía que encontrar trabajo y ganarse la vida. Freddie no abandonó sus estudios musicales y se convirtió en miembro de la banda de blues Ibex, que por su iniciativa recibió un nuevo nombre: Wreckage. La banda incluso actuó en su propio Ealing College. Incluso entonces, el cantante se comportaba de manera extravagante. Con un traje blanco y una bufanda de seda rosa, se quitaba el micrófono y lo colgaba del cuello. Se tumbaba y hacía cualquier cosa para atraer la atención. Después de la disolución de la banda, el músico formó parte por un tiempo de la banda de Oxford Sour Milk Sea, pero en 1970 también se separaron. Un punto de inflexión en su trayectoria creativa fue conocer a Tim Staffel, quien fue su compañero de piso. Tim estudiaba en el Imperial College y era guitarrista de la banda 984, que más tarde se conocería como Smile.
Freddie conoció a todos los miembros de la banda y a menudo asistía a sus conciertos como espectador. Al hacerse amigo del trío, el músico se integró en su entorno e incluso estaba presente en los ensayos. Era difícil calificar a la banda de exitosa, aunque en ese momento los músicos ya tenían sus propias canciones. Su sencillo de 1969, Earth, Step on Me, fue rápidamente olvidado tras un concierto en el Marquee Club de Londres en diciembre de ese año. Finalmente, Tim Staffel decidió dejar el grupo debido a problemas con sus estudios y Freddie ocupó su lugar. La apariencia inusual del joven, su sentido del estilo y su amor por todo lo extravagante despertaron el interés de los músicos, pero sobre todo a Brian May y Roger Taylor. Les gustaron los modales y el humor sarcástico del nuevo miembro de la banda, recordaba May. Incluso entonces Freddie sabía que sería una estrella. Sus bolsillos estaban vacíos y no había sensación de éxito. Ni siquiera había esperanza de éxito, pero esto no lo detuvo. Siguió su propio camino y se mantuvo fiel a sí mismo. Freddie rápidamente mostró su liderazgo y ganó autoridad. Una vez más, no le gustaba el nombre de la banda y sugirió cambiarlo a Queen. Este nombre era simple y fuerte para él, a la vez que lo consideraba insuperable. Esto también mostraba el amor del músico por todo lo pomposo y su deseo de reconocimiento real. Pero en ese momento, la música aún no satisfacía las necesidades financieras de la futura leyenda y todavía tenía que probar suerte en trabajos completamente no creativos. Mercury llegó a trabajar como cargador en el aeropuerto de Heathrow, algo de lo que British Airways todavía está muy orgullosa, según algunos medios. Sus compañeros de trabajo inmediatamente notaron las manos delicadas de Freddie, que no encajaban en absoluto con un trabajo tan duro. Él reveló que en realidad era músico, y después de eso, los otros cargadores a menudo se hacían cargo de parte del trabajo de Fred y ayudaban al simpático muchacho. También vendía artículos de segunda mano y baratijas en el Kensington Market, incluidos cuadros de estudiantes de Ealing y su propia tesis. Freddie hizo esto junto con Roger Taylor. En aquel entonces, yo no lo conocía realmente como cantante. Él era simplemente mi amigo, mi loco amigo. Si había diversión, Freddie y yo solíamos estar involucrados, dijo Roger Taylor sobre esos días en el mismo mercado. El destino volvió a unirlo con David Bowie. Corría el rumor de que Bowie estaba buscando zapatos nuevos, pero no tenía suficiente dinero para los que le gustaban. Freddie decidió regalarle a Bowie un par de zapatos de su puesto. Queen fue ganando impulso gradualmente, y en 1971 los músicos participaron en un concierto de Yes, donde tocaron como acto de apertura. Ese mismo año se unió a ellos el bajista John Deacon. Fue con esta formación que, unos meses después, comenzó la cuenta atrás de la increíble historia de 20 años de la banda real, el 27 de junio de 1970. Los músicos dieron su primer concierto para el Fondo de Caridad de la Cruz Roja de Cornualles. Por esa época, Freddie conoció a Mary Austin, una mujer que se convertiría en parte integral de toda su vida. Austin trabajaba en la boutique de Moda Viva, y Brian May los presentó. No había habido nadie como Fred en el círculo de Mary. La extravagancia y lo inusual del joven inicialmente repelieron a la mujer, pero luego no pudo resistir los encantos y el carisma de Mercury. En una conversación con periodistas, Mary dijo: «Él era muy seguro y yo nunca lo había sido. Crecimos juntos, me gustó, y todo siguió a partir de ahí». En 5 meses, la pareja comenzó a vivir juntos en una pequeña habitación, ya que el músico no ganaba mucho dinero en ese momento. Lo extraordinario es que Mercury se sentía atraído por personalidades carismáticas como él mismo, mientras que Mary no se parecía en nada a sus otras pasiones. Por eso, casi nadie creía en esta pareja, ni siquiera los amigos del músico. La escritora Leslie Ann Jones, que viajó con la banda en los años 80, dijo: «Ella era lo opuesto a Freddie, realmente nunca decía mucho. Eran como una vieja pareja casada y pasaban mucho tiempo en la cama. Pero Mercury arrastraba el piano junto a la cama para escribir canciones». La excentricidad innata de Freddie lo convirtió en el corazón de la banda. Se convirtió en la encarnación del carisma de Hendrix, la extravagancia de Bowie, con notas del glam rock de Led Zeppelin y la modernidad de Yes. Si el estilo musical de la banda ya estaba más o menos definido, su imagen era algo en lo que aún tenían que trabajar.
Mercury estaba convencido de que todos debían ser como un nervio al descubierto, especialmente el vocalista, aunque todas sus ideas sufrirían cambios más de una vez. Los estudios de Mercury en el Ealing College también dieron frutos. Gracias a las habilidades adquiridas, creó de forma independiente el conocido escudo de armas de Queen. Fred representó los signos zodiacales de cada miembro de la banda. Un cangrejo simbolizaba a May, leones dedicados a Deacon y Taylor, y dos hadas para el propio Mercury. También había un fénix de fuego con las alas extendidas sobre todo, y por supuesto, la letra Q y una corona en el centro, en referencia a la majestad y al estatus legendario de la banda. Algunos analistas encontraron un parecido con el escudo de armas de Gran Bretaña, especialmente en los dos leones. Freddie fue el autor de la mayoría de los sencillos de la banda. Solo en el álbum Queen's Greatest Hits se incluyeron 10 de las 17 canciones escritas por Fred. Aunque Freddie nunca se consideró un muy buen pianista, tenía la costumbre de componer canciones usando el instrumento en posiciones inusuales. Tenía un piano junto a su cama y cuando la inspiración llegaba, extendía la mano y tocaba lo que había escuchado en sus sueños sin levantarse de la cama. Tras la muerte de la leyenda en 2003, él, junto con los demás miembros de la banda, sería incluido en el Count Salón de la Fama de los Compositores, Songwriters Hall of Fame, por su valiosa contribución a la historia de la música. Los músicos lo tenían todo: talento y sus propias canciones, pero el problema era que simplemente no tenían un lugar para grabarlo todo. Sin un estudio de grabación, no habrían podido lanzar ningún sencillo. La ayuda vino de un amigo de Brian que trabajaba en The Lane Lee Studios. Hicieron un trato con Queen. La banda podía usar el estudio, pero a cambio los miembros tenían que probar su equipo, tocar frente a clientes potenciales si era necesario y crear al menos una canción que atrajera a nuevos músicos al estudio. Roger Taylor contó que en esa época Mercury visitaba a menudo su casa. Su madre quería mucho a Freddie y siempre notaba la pulcritud del joven. Fred tenía su propio truco. Nunca doblaba la ropa, sino que simplemente la colocaba extendida bajo el colchón mientras dormía. Se alisaban bajo el peso de su cuerpo y parecían recién planchadas. Freddie usó el apellido Bulsara por un tiempo, pero eso llegó a su fin. Según Brian May, su propia canción, My Fairy King, que Freddie escribió para la banda en 1973, lo inspiró a adoptar el conocido apodo. El sencillo tiene las líneas: Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide. Así, el pequeño Farouk de Zanzíbar finalmente se transformó en Freddie Mercury. Cambió su nombre legalmente en 1973. Los años de trabajo finalmente comenzaron a dar frutos y Queen firmó un contrato con el sello Trident Studios. Continuaron trabajando en su primer álbum. No todo sucedió tan rápido como querían. Surgieron dificultades porque la banda solo podía usar el estudio de grabación durante sus horas de inactividad. Pero después de que lo dejaran los artistas pagados, a Queen se le permitió usar todas las tecnologías modernas y trabajar con el equipo absolutamente gratis. El álbum debut Queen, conocido por canciones como Keep Yourself Alive, Panimama's Seven Seas of Rake, no alcanzó una popularidad increíblemente arrolladora, pero situó a la banda con confianza en la escena musical. En la portada del álbum aparecía la inscripción TM and no one played synthesizer. Y nadie tocó el sintetizador, debido a que los oyentes confundían los muchos efectos diferentes del sonido de la guitarra y las voces con el teclado. La banda comenzó a dar conciertos independientes y se embarcó en una gira por el país. Fred explicó otra circunstancia que retrasó tanto el lanzamiento del álbum. Los miembros de Queen desconfiaban de los llamados tiburones del espectáculo. Así que durante mucho tiempo buscaron un sello con el que les gustara cooperar. Hemos recibido grandes ofertas, pero tuvimos cuidado de no caer en la trampa. Consideramos todos los sellos antes de tomar la decisión final. No queríamos que nos trataran como a un grupo cualquiera. Los conciertos en vivo de Queen despertaban emociones increíbles en el público británico. Era una verdadera sensación. La audiencia se sorprendía y a la vez quedaba impresionada no solo por la potente voz de Mercury, sino también por su comportamiento desinhibido y excéntrico en el escenario. Los miembros de la banda querían un sonido completamente nuevo, que combinara elementos del heavy metal y el glam rock. Todo esto ya se podía escuchar en sus primeras canciones.
Fred también participó en uno de los proyectos del sello Trident Studios, interpretando versiones de los temas I Can Hear Music y A Going Back, pero bajo el seudónimo Larry Lurex. Sin embargo, la compañía tuvo que detener el proyecto porque no tuvo ningún éxito. Queen no iba a detenerse, estaban ganando impulso. En un mes grabaron un nuevo disco llamado Queen Segundos, lanzado en 1974. Trabajaron aún más en el sonido, y este crecimiento era imposible de ignorar. Al escucharlo, se podía apreciar una mezcla de baladas, folk, pop, así como blues, metal y, por supuesto, rock. La banda buscaba algo original y único, y como resultado, el álbum recibió armonías características en un estilo especial, además de su primera gira por Estados Unidos. Queen Segundos no tenía un tema específico, aunque se dividía en dos bloques convencionales según su sonido. El Side Black incluía composiciones más agresivas que recordaban a los primeros trabajos de la banda, y los oyentes llamaron al Muert. Side White, una demostración de la perfección pop de Queen. Esta oposición musical entre luz y oscuridad también se reflejaba en la portada del álbum, realizada en tonos blanco y negro. Para su desarrollo trabajaron con Mick Rock, quien ya tenía trabajos conjuntos con David Bowie y Pink Floyd y era bastante famoso. La creación del lado oscuro se inspiró en fotos de Marlene Dietrich. La imagen de la banda, donde 4 cabezas se presionan entre sí sobre un fondo negro, se hizo muy famosa y se llamó Singing Heads, cabezas cantantes. Esta imagen también aparecería en Bohemian Rhapsody, que se grabaría un par de años después, pero fue el tercer álbum, Sheer Heart Attack, presentado en 1974, el que trajo a la banda la fama merecida. La composición Killer Queen, sobre una chica de élite con amplios horizontes, se convirtió en un éxito. Fred escribió la letra mucho antes que la música. A diferencia de la mayoría de sus otros sencillos, la canción alcanzó un honorable segundo lugar en las listas británicas y el puesto 12 en Estados Unidos. Una cosa es tener talento innato y otra muy distinta es saber qué hacer con él. Freddie es el que supo usar su talento a la perfección, se decía. Los oyentes se conectaban con gusto con el carismático músico. Se prestaba especial atención a las imágenes provocativas y no convencionales de la banda. Los ajustados mayas, zapatillas de ballet y peinados inusuales definitivamente los diferenciaban de otras bandas. A esto también había que sumar los locos espectáculos en vivo. No es de extrañar que Queen se volviera tan popular. Personalmente me divierto mucho haciendo el tonto en el escenario, ¿sabes? Por eso no me da miedo, digamos, caerme de bruces. Porque algunas de las cosas que uso son un poco exageradas. Tienen un elemento de humor que espero que se transmita. Básicamente, es eso. Y si se me ve divirtiéndome en el escenario, creo que eso se transmite, decía Freddie. Un periodista del New Musical Express escribió sobre Freddie en 1974. Freddie Mercury es un tipo común y corriente. Puedes ver lo harto que está de toda esta charla sobre cómo Queen algún día será grande. Él ya se considera una estrella, probándose la imagen de una celebridad como si fueran unos pantalones bien confeccionados. El amplio micrófono sin soporte se convirtió en un rasgo personal de Mercury. A veces parecía que era casi parte de la utilería en el escenario. Y el músico inventó este truco completamente por accidente. Durante una de las actuaciones, el soporte del micrófono se rompió y Fred continuó el concierto como si nada hubiera pasado. Desde entonces, el micrófono sin soporte se convirtió en un atributo permanente de cada una de sus actuaciones. A pesar del éxito, los miembros de la banda seguían viviendo en una pobreza relativa. El problema era el antiguo contrato con Trident, que estipulaba honorarios bastante modestos y al sello no le interesaba beneficiar a los artistas. Al final, el contrato fue rescindido y la banda encontró un nuevo manager, John Reid, quien además de ellos también colaboraba con Elton John. Reid les dijo a los Queen: "Yo me encargaré del negocio, ustedes hagan el mejor disco que puedan". Y realmente lo hicieron. El cuarto álbum de Queen, A Night at the Opera, en 1975, convirtió a los miembros de la banda en verdaderas superestrellas. Trabajaron en él durante 4 meses. Cada uno de los participantes contribuyó a la creación del disco. Freddie escribió 5 canciones, May 4 y Taylor y Deacon una cada uno.
Después de tantos años de experimentar con estilos, finalmente tenían su propio sonido único. Pero el éxito principal del álbum fue la legendaria Bohemian Rhapsody. La opereta rock de 6 minutos de duración revela todo el poder de la voz de 4 octavas de Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody es una mezcla de hard rock, ópera y balada. Fred trabajó en la canción de forma independiente, por lo que los otros miembros la llamaban en broma La cosa de Fred, Koek. Los músicos grabaron sus partes por separado y no tenían idea de cómo sonarían hasta la mezcla final. La Rhapsody puede dividirse en 6 pasajes separados que no se dividen en coros o estrofas. El videoclip también tuvo su punto destacado, ya que la superposición de rostros y tomas era algo nuevo en ese momento. De hecho, me encantan los desafíos. Me encanta hacer cosas que no son parte de la corriente principal para mí. Y a veces, si funciona, funciona de una manera muy grande. De lo contrario, puede ser un gran fracaso. Pero estoy dispuesto a correr ese riesgo, declaraba Mercury. Antes de que el sencillo se convirtiera oficialmente en parte del cuarto disco, Freddie le dio la canción a su amigo, Kenny Everett, quien en ese momento era un famoso DJ de radio. Kenny inicialmente se mostró escéptico ante la Rhapsody. Simplemente no creía que una canción 3 veces más larga que el promedio pudiera tener éxito. Pero después de escucharla, el DJ no pudo contener sus emociones. «Olvídalo, será número 1 para siempre», le dijo a Freddie. Y era cierto, aunque para que eso sucediera, el autor tuvo que luchar por su lugar bajo el sol. Al principio, las estaciones de radio se negaban a transmitir una canción de 6 minutos, pero el obstinado Fred no accedió a acortar la Rhapsody. Sabía que habían logrado crear algo legendario y único. Esta sensación le daba un gran placer. Nos permitimos un poco más en cada álbum, pero de eso se trata Queen. En cierto momento entendemos que queremos ir más allá de lo permitido. Obtuvieron fama mundial, primeros lugares en las listas británicas y el top 10 en América. Como resultado, en 2002, Bohemian Rhapsody incluso fue incluida en el libro Guinness de los récords como la mejor canción de la historia. Después del lanzamiento del disco en 1975, la banda salió de gira. Uno de los países donde actuaron fue Japón, lo que dejó una huella indeleble en el corazón de los músicos. Brian May recordaba: «Habíamos tenido algo de éxito en Inglaterra y Estados Unidos, pero nunca habíamos visto tal fanatismo y adoración. De repente, en Japón, comenzamos a sentirnos como estrellas de verdad, como los Beatles y los Bay City Rollers. La gente nos recibía con gritos de deleite, lo cual era algo nuevo para nosotros». Fred llevó a su madre con él en el viaje. Antes de uno de los conciertos, salió al escenario y le pidió al público que levantara sus linternas y encendedores para mostrarle a su madre cómo se veía el estadio cuando todos los fans sostenían las luces sobre sus cabezas. Dijo: «Mamá, mira esto, es la vista más hermosa del mundo». Y luego comenzó a cantar «Love of My Life». Mercury quedó encantado con la gente, el estilo de vida y el arte de Japón. Más tarde, incluso habilitó una habitación separada en su apartamento, decorada al estilo japonés, completamente llena de antigüedades. Era su lugar de soledad y descanso, una especie de tributo al país que tanto le gustaba. Fue en esta época cuando Queen finalmente comenzó a ganar dinero. Antes de eso, gastaron casi todos sus honorarios en rescindir contratos pasados e innecesarios, como había sucedido con Trident. El lanzamiento de discos posteriores, como A Day at the Races, en 1976, News of the World, en 1978, el álbum The Game, en 1980 y otros, solo aumentaron la popularidad de la banda. A Day at the Races es el primer álbum de la banda producido por ellos mismos. Fue una secuela de A Night at the Opera y recibió una oleada de críticas, como si no hubiera nada nuevo en él. Pero esto no impidió que el álbum se situara nuevamente en los primeros lugares de las listas mundiales, particularmente en Japón, así como en Holanda y Gran Bretaña. Los éxitos: Manchuanto, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Narb, Weintraub y Spire, We Will Rock You, se convirtieron en grandes hits y sonaban al final de cada concierto de Queen. Un hito en la vida de Freddie fue su actuación en una velada benéfica con el Royal Ballet. Era un sueño de toda la vida del músico que tuvo la suerte de hacerse realidad el 7 de octubre de 1979.
Ambicioso y orgulloso, Mercury estuvo dispuesto a aceptar un cameo, ya que este evento era tan importante para él. Interpretó Bohemian Rhapsody in a Crazy Little Thing Called Love frente a 2,000 personas. Pero ninguna popularidad, especialmente a tal escala, llega sin titulares estridentes y lecturas desagradables. Se prestaba cada vez más atención a la vida personal de Fred, y el público deseaba con avidez detalles interesantes. Esto no podía menos que agobiar al músico. En sus entrevistas, bastante raras, no habría revelaciones. Todo lo que se podía ver allí era una profunda tristeza. El primer golpe a la reputación de la banda provino del carácter fogoso de Mercury. Su excentricidad comenzó a jugar en contra de la imagen bohemia. Básicamente, los medios me construyeron como un ogro real y un tirano en el escenario, por la forma en que me muestro. Soy muy volátil y esa es la única parte que ven de mí. Es decir, si no hablo con todo el mundo, realmente no me conocen, y no creo que nadie lo haga. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, tengo rabietas. Quiero decir, si algo no sale bien, lanzo cosas. Solía poder destruir una habitación en unos 3 segundos. Solía poder hacerlo, pero ya no lo hago, admitía. Más y más, su creatividad se estaba convirtiendo de un hobby en un gran negocio. Nos convertimos en hombres de negocios, contrariamente a nuestras mejores aspiraciones, pero eso siempre acompaña al éxito, decía Mercury. En esta época comenzó a producir Peter Phoenix Freestone, abrió una compañía de autos y trabajó en otros proyectos. Vivo una vida ocupada. Mi trabajo me trae mucha alegría, pero sigue siendo mi trabajo y lo tomo muy en serio. Y cuando estás tenso y muy serio, curioso, entonces das la impresión exterior de una persona difícil y pendenciera, explicaba Freddie. Los cambios también afectaron la vida personal de Mercury. Había estado en una relación con Mary durante casi 7 años. Aunque eran muy cercanos y se llamaban esposo y esposa, ambos aún sentían que faltaba algo. En 1973, el músico le propuso matrimonio a la chica. Cuando tenía 23 años, me dio una caja grande el día de Navidad. Dentro había otra caja, luego otra. Y así seguía. Era como uno de sus juegos juguetones. Finalmente, encontré un hermoso anillo de jade dentro de la última cajita. Por la sorpresa, Mary ni siquiera recordó de inmediato en qué dedo se usa el anillo de bodas. Pero como resultado, dijo que sí. Sin embargo, la relación iba empeorando. Mary sabía que algo estaba pasando y sentía una especie de tirón en el cuello de Fred. Cuando la mujer se atrevió a preguntarle directamente a Mercury sobre el matrimonio y los posibles hijos, él respondió, ¿qué clase de padre voy a ser? La discusión terminó con el artista admitiendo que era bisexual. Mercury nunca comentó oficialmente sobre esta orientación, pero con Mary podía ser honesto. Esta conversación fue un alivio para cada uno de ellos. La mujer finalmente comprendió lo que realmente estaba sucediendo. Nunca olvidaré ese momento, recordaba, aunque recuerdo que le dije en ese momento, no, Freddie, no creo que seas bisexual, creo que eres gay. Mary se tranquilizó y Fred finalmente pudo sentirse libre. Fred y Mary terminaron su relación romántica, pero permanecieron como amigos cercanos, amigos de por vida. El artista compró un lugar para la mujer cerca de su casa, pero Mary aún pasaba la mayor parte de su tiempo en la residencia de Mercury en Un Garden Lodge. Ella era miembro de su familia, y aunque nunca tuvieron un matrimonio oficial, él la llamaba su única esposa. Fred legó la mayor parte de su fortuna de 28 millones de libras y la casa en Kensington a Mary. Le complacía pensar que ella viviría allí con sus hijos. Por cierto, Fred se convirtió en el padrino de su hijo. Todos mis amantes me preguntaban por qué no podían reemplazar a Mary, pero simplemente es imposible. La única amiga que tengo es Mary y no quiero a nadie más. Para mí, ella era mi esposa, de hecho. Para mí, fue un matrimonio. Confiamos el uno en el otro. Eso es suficiente para mí, decía Mercury. Mary creía que Fred era gay. Sí, tuvo relaciones con hombres, como el ingeniero de sonido Paul Prenter, el restaurador alemán Winfried Winnie Kirchberger, el chef Joe Fanelli y el mensajero de DHL Tony Bastin. Pero gay no es una definición correcta, porque entre sus pasiones también hubo mujeres. En la década de 1980, Mercury tuvo un romance con la actriz alemana Barbara Valentin. Fred tampoco desdeñó las aventuras de una noche.
especialmente durante sus giras. Dar la vuelta al mundo y vivir en hoteles puede ser muy solitario, pero luego lo pienso y no quiero que la gente diga, oh, ya sabes. Solo digo que esa es mi vida y puede ser muy, muy solitaria, pero yo la elegí, reflexionaba. Había cada vez más hombres en la vida de Fred. Frecuentaba clubes gay en Nueva York y Múnich, llamándose a sí mismo una máquina sexual lista para ser cargada. Hablaba de sus apetitos sexuales y tenía relaciones románticas casuales sin compromiso. Era bastante obvio cuando los visitantes del camerino de Freddie comenzaron a cambiar de chicas ardientes a hombres ardientes, compartió Brian May en una entrevista en 2017. Pero Mercury nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual. Quizás temía que tal apertura pudiera afectar negativamente su carrera o incluso terminarla por completo y afectar a la banda. Él solo quería que se escuchara su música. Temía desviar la atención de sus fans hacia su persona. En esa época, el tema de las relaciones homosexuales era tabú. Según versiones de algunos fans y algunos medios, su velada salida del closet fue Bohemian Rhapsody. Como si a través de ella Mercury finalmente hubiera podido aceptar su propia orientación sexual. Y la línea del sencillo Mama Just Killed a Man insinuaría una despedida del antiguo Fred, pero el músico nunca lo confirmó. A todas las preguntas de los periodistas sobre qué había puesto exactamente en el legendario sencillo, Fred respondía, no diré más que cualquier otro poeta sobre mi trabajo. Cada uno encuentra algo especial allí. Por cierto, corre el rumor de que una vez Freddie salió de fiesta a un bar gay con la princesa Diana vestida de hombre. Al menos eso dijo la actriz Cleo Rocos. Según ella, la princesa llevaba una gorra, una chaqueta de camuflaje y gafas oscuras, y pasó toda la velada en compañía del músico y sus amigos en el Royal Vauxhall Tavern. A Freddie le gustaba la vida lujosa y la libertad. Cada vez más se sumergía en el torbellino de fiestas desenfrenadas. Su cumpleaños número 41 todavía se considera uno de los ejemplos más llamativos de lujo y exceso. Casi 700 invitados, entre ellos estrellas mundiales como Kylie Minogue, Jean-Claude Van Damme Bon Jovi, y otros cientos de botellas del champán más caro, fuegos artificiales y bailes apasionados. Este estilo de vida se convirtió cada vez más en lo cotidiano del músico. No escatimaba dinero en sus colecciones de arte. Una vez compró porcelana pintada a mano por más de $400,000. Su hogar era como un museo, decorado con muebles exquisitos y raros, pinturas y otras antigüedades que Fred coleccionaba. Mem, periodista. ¿Usted es extremadamente rico? ¿Le gusta ser rico? Freddie. Por supuesto. Periodista. ¿Qué hace con su dinero? Freddie. Lo ostento, lo gasto. Gastar dinero es emocionante. Acumular riqueza no era lo suyo. El cantante se permitía cualquier capricho y una vez pidió que la tienda Cartier abriera solo para él. Fred paseó por la tienda, pero según dijo, se sintió como un socialite, como Sa Gabor. También era generoso con sus seres queridos. Fred gastó miles de libras renovando la cocina de su hermana menor, Kashmira. Mary Austin dijo, creo que Freddie llegó a una etapa en la que pensaba que era invencible. Se convenció a sí mismo de que se estaba divirtiendo, y tal vez en parte era así, pero creo que en parte no. Creo que dejó de ser honesto consigo mismo. Muchos de sus llamados amigos estaban allí por los boletos gratis, el alcohol gratis, las drogas gratis, la comida gratis, los chismes y, por supuesto, los regalos caros. Entre los muchos amigos de Mercury, uno de los más cercanos era Elton John. Este último dijo que Freddie le salvó la vida al convencerlo de ir a rehabilitación cuando su adicción a las drogas se salió de control. El asistente personal de Freddie, Peter Freestone, mencionó que se extrañaban mutuamente con frecuencia porque ambos, Queen y Elton, estaban de gira sin parar y rara vez estaban en la misma ciudad al mismo tiempo. Pero de vez en cuando sucedía y se reunían y no había forma de pararlos, solo hablando y hablando durante horas y horas para ponerse al día con lo que había pasado desde el domingo pasado. Incluso se pusieron nombres cariñosos entre ellos, que eran sus alter egos de drag queen. Elton John era Sharon y Mercury era Melina. Sus otros amigos también tenían nombres similares.
Brian May y Roger Taylor eran Maggie St. Liz, respectivamente. Según se informa, Rod Stewart fue bautizado como Phyllis. A principios de los 80, Mercury dejó atrás sus llamativos leotards, se dejó el famoso bigote y cambió su cabello. Simultáneamente con la nueva imagen del frontman, la música de la banda también estaba cambiando. Las actuaciones bien ensayadas en enormes escenarios convirtieron a Queen en un verdadero fenómeno. En 1980, la banda lanzó su octavo álbum de estudio, The Game, que se diferenciaba de los demás por sus motivos de jazz. En él, los músicos intentaron ir más allá de sus propios límites. Es el único álbum de Queen que alcanzó el primer puesto en Estados Unidos. Pain. Los músicos emprendieron una gira mundial durante la cual dieron 70 conciertos. No fue fácil para Fred. Constantemente repetía que estaba cansado de las giras, pero, conociendo su naturaleza inconsistente, los otros miembros simplemente no le creían. En 1982, Queen tomó un descanso y se fue de vacaciones breves. Más tarde, May diría que en cierto momento todos se odiaban un poco. La atención pública constante y los artículos desagradables que se publicaban una y otra vez cansaban e irritaban a los músicos. Cada uno de ellos comenzó gradualmente a involucrarse en proyectos en solitario. Mercury creía que esto se debía a la rutina interminable, que hizo que la banda renunciara a su posición. Hubo un tiempo en que hacíamos giras tan extensivamente porque, quiero decir, íbamos a un estudio, hacíamos un álbum y luego girábamos por el mundo y luego volvíamos, y esa era la rutina. No tenía tiempo para realmente desconectarme y prácticamente lo hicimos durante unos 8 años. Por eso, en los últimos años quisimos alejarnos de ese formato porque me estaba aburriendo mucho, y los demás también, solo para irnos y hacer cosas diferentes y pensar en ciertas cosas. Todos los miembros de la banda eran músicos talentosos. Cada uno escribía canciones y quería su propio desarrollo. Debido a esto, la tensión entre ellos solo crecía. Freddie entendía sus aspiraciones, pero la banda se había convertido en rehén de la imagen de la hidra de 4 cabezas. Y no era tan fácil deshacerse de ella. Además, todos estaban fuertemente conectados entre sí. Los 4 escribimos canciones muy diferentes y eso nos mantiene en marcha. Quiero decir, si todos escribiéramos el mismo tipo de cosas y todos le gustáramos al mismo tipo de personas y todo, entonces sería un poco aburrido. Tenemos 4 personalidades totalmente diversas y egos diferentes, y eso funciona bien. Así que todavía peleamos, y todavía peleamos como niños. Freddie comenzó su carrera en solitario. Empezó a colaborar con el estudio Timus Musicland en Múnich. Mercury grabó su primer sencillo, Mopper's Love Kills, creado con la participación del compositor Giorgio Moroder en 1984. La canción formó parte de la banda sonora de la restauración de la película muda de Fritz Lang, Metropolis. La película también ganó el premio Golden Raspberry por la supuesta peor banda sonora, y Love Kills fue nominada en la categoría de peor canción original. Sin embargo, el sencillo alcanzó el puesto número 10 en las listas del Reino Unido. Aunque Fred nunca la interpretó en sus conciertos, Freddie Mercury tuvo varios sencillos conjuntos con Michael Jackson. Los dos reyes estaban unidos por la amistad y la admiración mutua. Michael asistía a los conciertos de la banda y visitaba a Fred entre bastidores. Una vez, un reportero de la revista in Rolling Stone le preguntó a Jackson si era fan de Queen, a lo que respondió: "Soy fan de Freddie Mercury". Entre 1981 y 1983, trabajaron juntos en los sencillos State of Shock, Shop There Must Be More to Life Than This, Bombs Victory, Simst. Sin embargo, el trabajo llegó a un punto muerto. Eran grandes canciones, pero el problema era el tiempo, ya que ambos estábamos muy ocupados en ese periodo. Finalmente, The State of Shock se lanzó en 1984 como parte del nuevo álbum de Michael Jackson, Once, There Must Be More to Life Than This. Fue reelaborada por Mercury como una composición en solitario para su álbum, Poetsport, Mann und Meister Bad Guy. Varias fuentes dicen que durante la colaboración creativa, las leyendas mundiales comenzaron a tener conflictos entre sí. Según su manager, Freddie se quejaba de que Michael Jackson llegaba al estudio todos los días con su llama.
Jackson, a su vez, acusaba a Mercury de consumir sustancias ilegales. Otra colaboración estelar fue la canción conjunta de Queen con David Bowie, Under Pressure. Al igual que con Jackson, hubo bastantes discusiones durante la grabación de la canción, pero afortunadamente lograron terminarla. La canción alcanzó el mapa número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido, convirtiéndose en el segundo éxito nacional de Queen y el tercero de Bowie. En cuanto a la relación entre los dos artistas, aparentemente se enfrió un poco, pero David Bowie siempre respetó a Mercury. De todos los intérpretes más teatrales, Freddie lo llevó más lejos que el resto, lo llevó al límite. Y por supuesto, siempre admiro a un hombre que usa mallas. En 1985, el mundo vio Mr. Bad Guy, el primer álbum en solitario de Mercury. Dos temas de este, Made in Heaven y I Was Born to Love You, fueron regrabados más tarde por la banda como parte del álbum conjunto Lo Made in Heaven de Queen en 1995. Yo y Roger también hemos hecho nuestros álbumes en solitario, así que creo que la mayoría pensó que yo sería el primero en tener un álbum en solitario y luego la banda, ya sabes, Queen se separaría y todo eso. Pero aquí estamos, después de 13 años, 4 viejas damas todavía rockeando. Nunca adivinarás a quién dedicó Freddie este disco. Lo encabezó con a mi gato Jerry, así como a Tom, Oscar y Tiffany, y a todos los amantes de los gatos en todo el universo. Al diablo con todos los demás. Sí, Mercury adoraba a sus gatos. Además, durante sus viajes incluso llamaba a los felinos para hablar con ellos. Según Taylor, Mercury no tenía un gran deseo de seguir una carrera en solitario. Más bien, trabajaba simplemente por ganancia. Nos extrañaba un poco. Me llamaba y tenía que volar a Múnich para grabar sus coros, recordaba Taylor. Pero esto no impidió que Mr. Bad Guy estuviera en las mejores listas del Reino Unido y se mantuviera allí durante 23 semanas. ¿Cómo se reunió la famosa banda? ¿Y por qué su legendario frontman tiene un destino tan trágico? Antes de continuar, queremos que se tome un momento, se suscriba a nuestro canal y presione el botón de la campana para no perderse nuevas historias interesantes sobre sus celebridades favoritas. ¿Listo? Entonces, continuemos. Mediados de los 80. En ese momento, Queen comenzó a ser consideradas veterana de la industria musical y su estatus comercial estaban declinando. Aunque la banda aún lograba llenar estadios, sus últimos álbumes no lograron entrar en el top 20 de las listas estadounidenses. No obstante, aún tenían muchos fanáticos. La fecha del 13 de julio de 1985 quedó grabada en la historia. Queen participó en el concierto Live Aid. Fue un gran espectáculo que reunió a 75,000 espectadores y contó con la participación de muchas estrellas como Elton John, Paul McCartney, David Bowie, Black Sabbath, Sting, U2 y otros. Y fue Queen quien superó a todos. En una sola actuación, los músicos tocaron todas sus canciones más famosas. El resultado, 17 minutos de placer increíble. El concierto benéfico, dedicado a recaudar fondos para las víctimas del hambre en Etiopía, fue transmitido en todo el mundo. Mercury dijo que no lo hacía por ningún sentido de culpa, sino que, al contrario, estaba orgulloso de su invitación y de poder unirse a tal evento. A pesar de su estatus y confianza, se dice que la banda estaba muy nerviosa antes de la actuación. Queen estaba acostumbrada a ensayar cada elemento de su show al máximo, pero temían si el equipo existente resistiría tal carga. La emoción aumentaba porque no era un concierto solo de ellos, por lo que el público era bastante diferente y podría no recibirlos con deleite, pero tenían un as bajo la manga, cuyo nombre era Freddie Mercury. Su talento innato para cautivar a todos a su alrededor jugó a favor de la banda. Esta actuación fue llamada la mejor. Sin trajes excéntricos y brillantes, vestido con una simple camiseta, Fred volvió loca a la multitud. El estadio de Wembley coreaba al unísono We Will Rock You. Este éxito inspiraría a Queen a crear el hit One Vision. Después de este concierto, Queen recibió una nueva ola de popularidad, y sus álbumes se vendieron nuevamente en millones de copias. Los cambios en la vida personal de Fred no pasaron desapercibidos. Conoció a un hombre con quien su relación duraría hasta la muerte. Una vez, en uno de los bares gay, conoció al peluquero Jim Hutton.
Limans. Su romance duraría 6 años. Ambos llevábamos un chaleco blanco ajustado y jeans azul hielo. Entonces él dijo, ¿qué talla tienes? Mercury solía usar este último truco para conocer a alguien. En una entrevista, Hutton mencionó que cuando se conocieron no tenía idea de quién era realmente Freddie. El chef de la estrella le dijo al hombre que era el frontman de Queen. Mi preferencia era por hombres más robustos de cintura para abajo. Freddie era un palito, pero había algo en él, dijo Jim. Pero Fred, por el contrario, estaba fascinado por Hutton. Casi persiguió al hombre y le ofreció persistentemente comenzar una relación. Al final, salió como él quería, porque era imposible resistirse a los encantos de Mercury. Eso es lo que es mi amor. Creo que mi amor es peligroso, quiero decir. Aunque la pareja comenzó a vivir junta en Garden Lodge en 1986, el músico continuó teniendo aventuras a corto plazo aparte, así como consumiendo sustancias ilegales, aunque en una cantidad mucho menor que antes. Como recordaba su amante, Hutton dejó su trabajo anterior y comenzó a trabajar como jardinero de Mercury. El músico le pagaba 600 libras al mes por este trabajo. Hutton y la familia. Estas 3 partes de su vida, Fred trataba de separarlas tanto como fuera posible. Por lo tanto, los miembros de su familia percibían a Jim solo como empleado de Mercury. Podría haberse preocupado por cómo afectaría profesionalmente salir del closet, pero no lo dijo. Ambos pensábamos que nuestra relación y ser gay era asunto nuestro. Hutton estaría con Fred hasta su último aliento, y después de la muerte del artista escribiría un libro de memorias titulado Mercury and I Tiro 3. En 1986, Queen salió de gira con la Mano Magic Tour en apoyo del álbum Tiram a Kind of Magic, Science. Actuaron nuevamente en Wembley frente a una multitud de 100,000 personas. Aunque en ese momento la salud de Fred había empeorado significativamente, en el escenario siempre olvidaba todo en el mundo y daba lo mejor de sí. Mercury interpretó todos sus éxitos y, como corresponde a un verdadero rey, salió a la multitud vestido con su bata característica y con una corona en las manos. La gira terminó con un concierto en Knebworth House, en Hertfordshire, el 9 de agosto. En ese momento, nadie sabía que esta sería, en esencia, la última presentación de Queen con su legendario frontman. Mercury se quejaba cada vez más de su salud, aunque nadie conocía las verdaderas razones de su estado. Durante este periodo, Freddie se recluyó. Se distanció de todos, excepto de un pequeño grupo de amigos cercanos en quienes podía confiar. Llegó al punto de despedir a casi todos sus asistentes y personal, dejando solo a una ama de llaves. Austin lo visitaba y Hutton también estaba allí. Las aventuras de una noche también cesaron. No se sabe si se comportaba así porque preveía un desastre inevitable, pero en sus entrevistas decía que era solo un deseo de paz y soledad, así como la realización creativa de su excitación. El sexo es divertido, pero he terminado con él. El pragmatismo ganó en mí y no extraño en absoluto mi vida pasada. Comenzaron a circular los primeros rumores sobre la enfermedad del cantante. En 1986, los periódicos escribieron que Freddie había sido visto haciéndose una prueba de VIH. La entrevista de otros miembros de la banda en una de las emisoras de radio, donde los Queen dijeron que Freddie tenía importantes problemas de salud, añadió razones para titulares escandalosos. Pero nadie conocía el diagnóstico de Mercury en ese momento, y el músico no iba a confirmar tales sospechas. En cambio, decidió sumergirse aún más en su carrera en solitario. Mercury grabó 2 temas para el musical, Time, de 1986, la homónima Time Once in My Defense, y un año después presentó una versión de una canción de The Platters, el tema llamado The Great Pretender. Fred era desde hacía tiempo un admirador de la ópera, especialmente de Montserrat Caballé. Asistió a varios de sus conciertos y cuando se conocieron en Barcelona le dio a la diva de la ópera un casete con sus canciones. A Caballé le gustaron tanto que incluso interpretó una de ellas durante su actuación en Londres. Barcelona había sido elegida como sede de los próximos Juegos Olímpicos, para los cuales Fred y Montserrat debían grabar una canción. Pero en lugar de un tema, lanzaron todo un álbum. La primera actuación conjunta de 2 artistas legendarios y aparentemente incompatibles tuvo lugar durante el Festival de Música en Ibiza, en el Taku Club. Allí interpretaron el tema Barcelona.
Y en octubre de 1988, en el festival La Nit en Barcelona, el tándem creativo interpretó, además del mencionado, otros dos éxitos, Golden Boy y How Can I Go On. Desafortunadamente, esta fue la última presentación de Fred. En ese momento, ya tenía su diagnóstico confirmado, VIH. Una nueva enfermedad sacudió a América a principios de los 80. La gente estaba presa del pánico. Nadie entendía lo terrible que era. Cuando Freddie desarrolló los primeros síntomas, optó por ignorarlos, a pesar de que algunos de sus antiguos amantes ya habían muerto de SIDA en esa época. Según diversas publicaciones, hay dos versiones de cómo Freddie se enteró de su diagnóstico. Según la primera, tenía una herida en la lengua. Entonces Mercury aparentemente fue a hacerse pruebas en la clínica, donde fue sorprendido por periodistas. Pero luego le dijo a la prensa que había recibido un resultado negativo. Otras publicaciones dicen que tenía una mancha en la mano y su salud empeoraba. Fred, antes enérgico, se sentía cansado todo el tiempo. Se negaba a ir al hospital, quizás porque no quería escuchar la terrible verdad. Mary Austin, una de las primeras en enterarse del diagnóstico de Mercury, insistió en que el músico tenía miedo de contestar el teléfono del médico, y Mary lo hizo en su lugar. La mancha resultó ser un sarcoma, uno de los síntomas del VIH. Es imposible saber quién infectó exactamente al artista. Tuvo muchas relaciones sexuales casuales. El VIH es incurable y ahora, gracias a la medicina moderna, se puede vivir mucho y bien con él. En esos días no existía esa posibilidad. Cuando Freddie le dijo a Jim Hutton que era VIH positivo, también mencionó que entendería si el hombre lo dejaba, a lo que Hutton respondió: "Te amo, Freddie. No me voy a ningún lado". A pesar de una condición de salud muy grave, Mercury no dejó de escribir canciones. Trabajó en 3 álbumes de Queen, 2 de los cuales Mon the Miracle, 1989, e Innuendo. 1991 se lanzaron durante su vida. Hasta su muerte, continuó trabajando en el estudio con el equipo. Estas canciones se incluirían en el álbum de 1995, Made in Heaven, pero ya utilizando la voz grabada de Fred, débil y muy tenue. El músico no se negó a participar en la filmación de videos musicales, y para ocultar la condición del frontman al público, los visuales se realizaron en blanco y negro. Por supuesto, ya no hubo gira en apoyo de los álbumes. Los Queen aseguraban que no era más que su deseo de apartarse del formato habitual, la legendaria Chamois. The show must go on. Fue la despedida de Fred a este mundo, aunque fue escrita por May, quien incluso dudaba si el agotado Mercury podría interpretar una parte vocal tan difícil, a lo que Fred levantó un vaso de una bebida fuerte y dijo: "Al diablo lo haré". La banda grabó esta canción un mes antes de la muerte de Mercury. Los últimos años de la vida de Fred ya no fueron tan lujosos y brillantes. Durante este periodo, se le recordaba como un hombre muy cansado. Rara vez aparecía en público y pasaba la mayor parte de su tiempo en su lujoso hogar junto a sus amados gatos. En sus memorias, Elton John los describió: "Estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Estaba perdiendo la vista. Su cuerpo estaba cubierto de lesiones del sarcoma de Kaposi. Y sin embargo, seguía siendo definitivamente Freddie, cotilleando, completamente escandaloso. No podía discernir si no se daba cuenta de lo cerca que estaba de la muerte o si lo sabía perfectamente bien, pero estaba decidido a no dejar que lo que le estaba pasando le impidiera ser él mismo". Mercury anunció públicamente su diagnóstico el Monterey 23 de noviembre de 1991. Explicó su silencio por el hecho de que no quería causar problemas y dolor a sus seres queridos. Al día siguiente, la leyenda se había ido. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, a la edad de 45 años. Después de su muerte, casi todas sus posesiones fueron quemadas de acuerdo con las enseñanzas zoroastrianas. Incluso en los últimos días de su vida, Mercury pensaba en los demás. Encargó regalos de Navidad que fueron entregados a sus amigos después de su muerte. Elton John recuerda haber recibido una pintura de uno de sus artistas favoritos, Henry Scott Tuck, y una nota con ella: "Querida Sharon, pensé que te gustaría esto. Con amor, Melina. Feliz Navidad". Por derecho, Freddie debería haber pasado esos últimos días preocupándose solo por su propia comodidad, pero ese no era él.
Vivía verdaderamente para los demás. Al año siguiente de la muerte de Mercury, Queen dio un concierto benéfico en su honor. Los fondos recaudados, más de $20 millones, fueron destinados por los miembros de la banda a la lucha contra el SIDA. Han pasado muchos años y Mercury todavía es considerado una verdadera leyenda y el mejor frontman en la historia de la música. Y Queen nunca volvió a tener la grandeza y popularidad que tuvo con Freddie. Incluso después de la muerte, la imagen de Mercury se encuentra en todas partes, en sellos postales británicos, estatuas y placas conmemorativas. Todavía reúne a fans de todo el mundo. Mike Moran se escribió sobre Mercury. Debería ser recordado como uno de los artistas más icónicos del siglo XX. Es un gran hombre y escribió grandes canciones. Es simplemente único. No sé cómo debería sonar su epitafio, pero en mi opinión, era una persona creativa. Su sentido del humor, su estilo de interpretación, sus composiciones, su ambición, su valentía, todo en él era verdaderamente original. Es aterrador imaginar por lo que pasó Freddie Mercury en el último periodo de su vida. La enfermedad le trajo un dolor físico y mental indescriptible. Pero aún así, Fred no quería ningún trato especial para sí mismo. Y sabiendo que el final estaba cerca, continuó creando con aún más inspiración y pasión. Aunque ya no está físicamente con nosotros, Freddie vive en sus canciones, que todavía son amadas por millones de oyentes en todo el mundo. Amigo, si quieres conocer más historias de otros músicos icónicos, apóyanos con un me gusta y haz clic en el botón de suscripción y la campana. Todavía tenemos muchas biografías de artistas de clase mundial en reserva. Y eso es todo por hoy. Esto fue Fama y Fortuna y no nos despedimos. Decimos hasta la próxima.